Bueno, Dios les bendiga en esta tarde, una tarde donde Dios nuevamente nos vuelve a juntar para poder compartir la palabra de Dios, algo tan importante para nuestras vidas todos los días, ¿no? Porque no podríamos subsistir nosotros sin la palabra de Dios, no estaría en nuestras vidas guiándonos, alimentándonos todos los días como lo hacía en su tiempo, lo hacía con su pueblo y todavía lo sigue haciendo. Hay algo que yo experimenté ayer y es algo que Dios también me enseñó algo nuevo ayer. Más allá de que conozco la palabra, pero cada día aprendo de la palabra. Ayer el apóstol me había dicho a mí para traer el mensaje y como yo tenía muchas cosas que hacer, tareas, quehaceres que hacer, tenía que entregar pedidos y muchas cosas, yo temprano le había dicho al apóstol que no podía. Y ayer a la tarde, cuando estaba entregando mi pedido, eran como las 6:15 más o menos, el Espíritu Santo me habla en ese momento y me hace ver que yo ya había hecho un pacto con Él hacía mucho tiempo, que el reino de Dios estaba primeramente junto con su justicia y que las demás cosas vendrían por añadidura, y que había puesto en primer lugar los quehaceres y no la voluntad de Dios. Y eso me entristeció en mi corazón, estuve mal. Yo decía, Señor, perdóname por lo que hice, por haberle dicho que no podía. Y el Espíritu Santo me traía a mi corazón, me traía congojo, hasta que anoche no aguanté y me largué a llorar porque no había hecho lo que Dios quería. Y Dios me habla a través de una palabra y me hace ver en lo que yo había pensado y lo que yo había dicho. Porque una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Y el Espíritu Santo siempre nos trae memoria de las cosas que nos habla, de las cosas que nos dice, nos trae memoria los mimos, pero también nos trae memoria los retos. Y el Espíritu Santo es la persona que se constricta más que cualquier otra cuando nosotros muchas veces erramos o tomamos decisiones que no tenemos que tomar. Y yo quiero compartir en esta tarde en Éxodo 13:21, que es el mensaje central, donde Dios habló directamente a mi corazón. Y la quiero compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero primeramente voy a orar para que sea Dios hablando en nuestras vidas y poder entender cuando le dije a Dios, Señor, esta palabra es para mí. Y por eso la voy a compartir a tu pueblo, por eso voy a hablar a tu pueblo conforme a como vos me la distes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, Padre del cielo, clamo delante de ti, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada ministro, cada siervo, Señor, que esté bajo tu voluntad, Señor, bajo tu gloria, Señor, en este tiempo, Padre. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, uno mi espíritu al tuyo, Señor, para que solamente sea mi boca hablando a través tuyo, Señor. Mi corazón, mi mente, mi espíritu, Señor, se somete a tu voluntad en esta hora, Dios mío, para poder hablar a tu pueblo, Señor, conforme a como tú quieres, Señor, en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, todo aquel que escuche tu palabra, Señor, que sus oídos sean abiertos, Señor, a la voz de Dios mío, de tu reino, Señor, a la voz del cielo, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo, Señor, cada hogar, cada vida, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Jesús y de mi Jesús amado. Amén, amén y amén. Quiero compartir en Éxodo capítulo 13, versículo 21, y dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habla la palabra de Dios que el pueblo estaba caminando bajo una columna de fuego y una nube que les acompañaba constantemente. Era un pueblo que había tomado la decisión de dejar Egipto y empezar un camino nuevo. Ellos estaban pasando por el desierto
Y cuando vos y yo empezamos a pasar por el desierto, Dios jamás nos abandona, jamás Dios nos deja. Fíjense en que en el desierto ellos tenían tanto la guía como la protección, como también tenían la providencia de Dios. Era un pueblo que más allá había decidido dejar su camino atrás, había cambiado de vida y estaban siendo guiados por Dios en todo momento. De día le daba la sombra de la nube y de noche les envolvía el fuego que los guiaba a donde ellos tenían que acampar. Pero empecé a leer y empecé a leer y empecé a comprender lo que Dios estaba haciendo con ellos en ese momento. Dice la palabra de Dios que ellos eran guiados por la columna de fuego. Y me puse a leer que en el verano o en el invierno, o sea, en el tiempo que ellos estaban caminando en el desierto, las temporadas bajaban tan, pero tan grande eran las temporadas como bajaban el frío, que aún así mismo Dios se ocupaba de darles el calor. Dios los protegía, no solamente los guiaba, sino que también los protegía del frío, los protegía de los animales salvajes, Dios los protegía de todo. Fíjense en cómo Dios amaba al pueblo, cómo Dios amaba a los israelitas que habían tomado la decisión de salir de Egipto, que los protegía de todo en absoluto. Dios los guardaba del calor y por las noches los guardaba y le daba la luz para estar guiándolos. La columna de fuego los abrigaba del frío y los cubría de los animales salvajes del desierto en la noche. Moisés así también se le había revelado Dios, se le había revelado en el fuego, Dios le había hablado también en medio de la zarza. Y fíjense en que había algo tan importante que Moisés dijo: si tu presencia no me acompaña, yo no quiero hacer nada. Si tu presencia no me acompaña, yo no quiero seguir. Si tu presencia no me acompaña, no quiero guiar a este pueblo. Si tu presencia no está conmigo, no quiero hacer nada. Prefiero quedarme sentado, prefiero quedarme sin hacer nada. Pero fíjense en el amor misericordioso de Dios que acompañaba a casi 5 millones de personas. Tanto hombres, mujeres como niños estaban siendo acompañados por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la presencia de Dios, la nube de Dios, la gloria de Dios, porque eso simboliza la gloria de Dios, estaba acompañando. Más allá de que estos eran un pueblo terco, un pueblo que no comprendía, vivía y palpaba la gloria de Dios constantemente. Ellos miraban al cielo y ya estaban viendo la gloria de Dios. En absoluto, no podían negarse, no podían atreverse a no pensar que Dios no estaba con ellos. Pero sin embargo había parte de ese pueblo que no estaba comprendiendo, que estaba siendo terco, que no comprendía que la gloria de Dios estaba siendo manifestada en ellos. Por amor y por misericordia de Dios, estaban acompañándolos día y noche. La palabra dice algo tan claro acá en este lugar. Miren, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Quiere decir que Dios nunca te deja, ni de día ni de noche. Aun cuando estás caminando, Dios no te deja. Y cuando estás durmiendo, también Dios está con vos. También Dios está con su pueblo, porque Dios no se aparta. Pero no solamente la gloria de Dios les acompañaba, sino que también les acompañaba la guía, les acompañaba la protección de Dios, porque Dios los protegía de todo mal. Y también le acompañaba la providencia, el maná, el sustento que ellos tenían cada día, porque Dios los sustentaba. Hay una palabra que estaba leyendo que es en Deuteronomio y la quiero compartir. Es en Deuteronomio 32:9 y dice: porque según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, con él no hubo dioses extraños. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, aceite duro pedernal, mantequilla de vacas
y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con el mejor del trigo y de la sangre de la uva que bebiste vino. Quiere decir que ellos caminaban y donde ellos caminaban había trigo, donde ellos caminaban había el sustento y la providencia de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir esta palabra? ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo que mientras vos estés bajo su voluntad, donde vos camines bajo su gloria y donde vos estés buscando su rostro cada día, no te va a faltar la guía, no te va a faltar la protección, ni tampoco te va a faltar la providencia. Jesús en un momento dijo, estos me siguen por el pan y los peces. Y hay muchos que se acostumbran a buscar a Jesús por el pan. Muchos se acostumbran a buscar a Jesús por la providencia. Pero ¿sabes qué? Hay algo que Dios dijo en Juan 20, habla tan clarito. Y dijo, cuando ustedes salgan de Belén, no busquen al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya no está con ustedes, sino que dice que el poder de Dios se iba a manifestar en ellos. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo está en nosotros, pero hay una gran diferencia que cuando vos te nutrís, cuando vos te empapás, cuando vos te empoderás del poder de Dios, es algo diferente. Ellos empezaron a estar obrando milagros sobrenaturales cuando el poder de Dios descendió sobre ellos, sobre los discípulos. Y eso es lo que está hablando Dios en su palabra. Cuando vos estés bajo la nube, cuando vos estés siendo guiado, cuando vos estés bajo la protección de Dios, aún así no te va a faltar la providencia, porque el poder de Dios va a descender sobre tu vida y no va a haber nada que te haga detener. Muchos decían, como lo dije, muchos van por los panes y los peces a la iglesia, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a ser guiados por Él, porque Él nos va a cuidar y Él nos va a dar la providencia. La palabra de Dios es clarísima cuando dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Cuando vos te pones bajo la mano de Dios, bajo la justicia de Dios, todo lo demás viene sobre añadidura. Hay algo que había dicho Moisés y que lo recalco nuevamente. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, quiere decir que nada puede llegar a ser si la presencia de Dios no va con vos. Porque cuando la presencia de Dios te empapás, la presencia de Dios a la mañana y pones en primer lugar, por eso contaba lo que yo había hecho ayer, cuando vos pones en primer lugar a Dios por sobre todas las cosas, Dios no va a hacer falta que, ¿sabes qué? Que de nada te tengas que proveer vos por tus fuerzas, sino va a ser Dios quien va a traer la providencia sobre tu vida. Cuando vos caminás bajo la nube de Dios, Dios va a estar trayendo la providencia a tu vida. ¿Sabes qué? Era tanto el maná que recibía el pueblo de Dios. ¿Sabes qué? No hacía falta ni que se peleen. Ellos solamente levantaban. Y como te compartí en Deuteronomio 32, la palabra decía que ellos caminaban y el trigo y la uva era insaciable para ellos, pero era porque Dios había escogido a ese pueblo. Dios estaba tratando con ese pueblo, así como Dios sigue tratando con cada uno de nosotros. Pero hay algo que muchas veces no entendemos. Creemos que Dios se aparta de nosotros porque las cosas no salen como queremos. Creemos que Dios no nos escucha porque Dios no contesta en el momento. Creemos que Dios nos abandonó porque realmente creemos que Dios no hace la voluntad nuestra. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, pueblo amado. Debemos entender eso, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y no Dios la voluntad a nosotros, porque nosotros somos hijos y debemos ser obedientes al Padre. Y a veces es tan difícil comprenderlo. A veces creemos que Dios está para servirnos y nosotros somos los que tenemos que servir a Dios. Creemos muchas veces que si le damos algo a Dios, Dios se ve obligado a darnos. Y este era un pueblo que más allá que estaba viendo, cuántas veces nosotros miramos al cielo o miramos alrededor y vemos la nube de Dios alrededor de nuestras vidas, vemos que nuestros hijos son protegidos por Dios, vemos nosotros que somos protegidos por Dios, vemos la guía de Dios, pero siempre y cuando, ¿saben qué? Cuando realmente estamos escuchando y estamos bajo la nube de la gloria de Dios.
Porque cuando alguien se aparta de la nube de la gloria de Dios, no puede ser guiado, no puede ser protegido y no va a tener la providencia. Ahora, cuando vos estás bajo la nube de Dios, vas a escuchar, vas a caminar tranquilo, vas a ser siendo guiado porque vas a saber escuchar la voz de Dios, porque vas a entender lo que Dios te habla y también vas a tener la providencia. Es como una esfera que Dios hace alrededor de su pueblo, de sus hijos, y los protege y los guía y los nutre cada día. Y sabes que cuando vos estás bajo esa protección, cuando vos estás bajo la presencia de Dios, cuando vos estás empoderado de la presencia de Dios, por eso hablaba del poder de Dios. El Espíritu Santo lo tenemos todo, pero hay una gran diferencia cuando el poder de Dios desciende sobre nuestras vidas. Y eso es a la mañana cuando vos encaminás tu día a Dios, cuando vos pones bajo las manos de Dios a tu familia, a tus hijos y todo lo que haga, y estás primeramente poniendo a Dios ante todas las cosas. Eso es empoderarse de la presencia de Dios y del poder de Dios, porque estás poniendo a Dios primero ante que todas las cosas. Este era un pueblo que estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo y estaba palpando la gloria de Dios, pero también había parte de ese pueblo que estaba siendo terco y no podía entender porque estaba mirando para atrás, porque estaba mirando lo que había dejado que era bueno, porque estaba dejando lo que había dejado que le era permitido, porque le estaba dejando atrás todo lo que habían quedado, tu pasado, quizás sus cosas materiales, todo lo que habían dejado. Pero Dios, cuando te llama, pueblo, cuando Dios te llama, hace nueva todas las cosas. Aún a vos mismo Dios te cambia y te da vuelta y te dice así tienen que ser las cosas, y hace un giro de 360 grados. Si antes vos dependías de un sueldo, hoy dependés de Dios. Si antes vos tenías todas las cosas y ahora no lo tenés, dale gloria a Dios, porque en su tiempo Dios te dará las cosas. Pero ¿sabes qué? Dios esta palabra la trajo para que su pueblo siga siendo guiado por el Espíritu Santo, que siga siendo guiado por Dios y no se aparte. Que no sea como ese pueblo terco, como ese pueblo que volvía atrás y miraba atrás. El atrás te trae consecuencias. El atrás, mirar atrás te trae consecuencias no solamente a vos, sino a todo lo que te rodea. El mirar atrás muchas veces te hace quedarte y mirar muchas veces las cosas exitosas, pero no estás mirando el éxito en Dios. No estás mirando las bendiciones de Dios. Y no te estoy hablando solamente de las bendiciones económicas, financieras. Yo te estoy hablando de todo lo que Dios te puede prosperar. Porque así como prospera tu alma, así vas a ser prosperado en todas las cosas. ¿Sabes qué, hermano? Si estás empoderado de Dios, vos vas a caminar, vas a tocar las personas y las personas van a ser sanas. Vos vas a estar caminando y Dios te va a dar una palabra para ese que está necesitando. Pero siempre y cuando el poder de Dios descienda sobre tu vida, cuando el poder de Dios esté sobre tu vida, cuando el poder de Dios hable a tu vida para que vos puedas darle a otros. Y este era un pueblo que no comprendía ni tampoco valoraba el amor de Dios que estaba teniendo sobre su pueblo. Miren cuántos de nosotros en este tiempo Dios nos ha guardado de tantas cosas que sabemos y de lo que no sabemos. Cuántas cosas Dios nos ha guardado, cuántas cosas Dios nos ha mostrado su misericordia. Y no hace falta estar en otros lugares, sino solamente mirar alrededor y darnos cuenta de cuánto Dios nos ama. Y que en el mismo tiempo que estaba la nube de Dios y el fuego de Dios envolviendo a su pueblo, dándole el calor y protegiéndolo, así también es el mismo Dios que hoy está protegiendo, está nutriendo, está fortaleciendo, está guiando y está dándole la providencia a su pueblo. Ese es el mismo Dios que estamos sirviendo. Pero ¿sabes qué, pueblo de Dios? No te apartes de la nube de Dios, no te apartes de la gloria de Dios para que Dios pueda darte todo lo que estás esperando. En el desierto había muchos animales salvajes que podían atacar tanto a hombres como mujeres como a niños. Pero fíjense que la columna de fuego que envolvía al pueblo también era para apartar a los animales salvajes que protegían a su pueblo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa nube
Y ese fuego que envuelve la presencia de Dios también va a estar guiándote y también va a estar guardándote de todo ataque del enemigo. Dios te va a dar tanta claridad, Dios te va a dar tanta guía, que cuando venga el enemigo a atacarte vas a estar siendo avisado. Cuando el enemigo se levante contra tu vida, contra tu familia, con lo que vos amás o lo que está alrededor tuyo, Dios te va a estar avisando, porque Dios es un Dios de misericordia y sabes que Dios habla y siempre avisa a sus siervos. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Dios mío, por la providencia. Gracias, Dios mío, por la guía. Gracias, Dios mío, por tu protección, Señor, porque siempre estás hablando a tu pueblo. Gracias, Dios, porque la nube está arriba de nosotros, Señor. Dios mío, porque el fuego de la columna, Señor, de fuego que tú has hecho, Señor, también nos está guiando. Hoy, Dios mío, la nube simboliza tu gloria, Señor, y la columna de fuego simboliza, Señor, tu palabra, simboliza, Señor, tu guía, simboliza, Señor amado, tu presencia. Gracias, Dios, porque tú estás en medio de nosotros, hablándonos día a día, porque tú no nos dejas, porque tú nos acompañas y porque tú nos provees todo lo necesario. Señor, aún muchos verán, Señor amado, que donde hay escasez, aquí en nosotros habrá abundancia. Donde muchos no tienen la protección, tú, Señor, nos proteges. Donde muchos, Señor, no tienen la guía y están perdidos, tú nos guías, Señor, en este tiempo, porque tú eres lámpara a nuestros pies, Señor, porque tu palabra, Señor, permanece en nosotros, porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz, y penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Golpea, Señor, como martillo, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, desciende con poder sobre nuestras vidas, Señor, en este día, para poder, Dios mío, sanar a los enfermos, levantar a los quebrantados, Señor, de espíritu. Dios mío, danos en este tiempo la palabra justa para poder hablar y salir, Señor amado, y dar conforme a tu voluntad en este tiempo a tu pueblo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu guía y gracias por tu providencia, Señor. Te doy gracias en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.